Que el Señor los siga bendiciendo, mis amados hermanos. Estamos aquí para que usted vea. Esta es la Biblia, Félix Torres Amat, versión católica, en el capítulo 6 de Baruch. Para que usted, mi amigo católico, y el mundo entero, hasta donde lleguen las redes sociales, vean el Evangelio de Luis Toro, Rafael Díaz y Fernando Casanova, que es venenoso. Este es otro evangelio. Por eso también hablan de otro Cristo. Tienen otro evangelio, hablan de otro Cristo, el Cristo que está clavado en la cruz. El de nosotros es el que resucitó al tercer día y está sentado a la diestra del Padre. El evangelio del catolicismo es la idolatría. El evangelio verdadero de nosotros los cristianos es el evangelio que predicó Pedro, Juan, Santiago, Judas y Pablo. El evangelio glorioso de nuestro Señor Jesucristo. María, la madre de Jesús, la respetamos porque Dios usó ese vaso para que Cristo viniera a esta tierra a dar su vida en rescate por la humanidad. Pero María la católica es otra, es Semiramis, una diosa pagana. Entonces, otra María, otro evangelio, otro Cristo, y son guiados por otro espíritu, un espíritu que los lleva, el de nosotros, el Espíritu Santo, nos guiará a toda verdad y a toda justicia. Y es el consolador. Él nos consuela. A Luis Toro, Rafael Díaz y Fernando Casanova los consuela otro espíritu. Espíritu diabólico de la idolatría. Bendito el Señor. Entonces son guiados por otro espíritu. El de nosotros, el Espíritu Santo, nos guía a toda verdad y a toda justicia. Y a Luis Toro, Fernando Casanova y Rafael Díaz los guía otro espíritu. Los guía a adorar imágenes, a adorar estatuas, a adorar ídolos, a prender velas, a pasear a las estatuas por las calles, a rezar el rosario, la letanía, el novenario, a dar la misa. Ese es a lo que los guía el espíritu de error que está guiando a ustedes, apologistas. Ahora, aquí está partecita del evangelio fundamental de los apologistas, el cual quieren meterle, impartirle al católico a fuerza a como dé lugar. Y dice así, dice, bendito el Señor, cuando veas pues detrás, bueno, vamos a leer desde el verso 4, guardaos pues vosotros de imitar lo que hacen los extranjeros de modo que vengáis. Tengo que leer, perdónenme, pero voy a leer desde el verso 2. Ahora bien, vosotros veréis en Babilonia, que es la iglesia católica, dioses de oro y de plata y de piedra y de madera, llevados en hombros, que causan un temor
respetuoso a las gentes, que hasta le hacen reverencia y se persignan. Guardaos pues vosotros, el que no es idólatra, de imitar lo que hacen Luis Toro, Fernando Casanova, Rafael Díaz y los católicos. Guardaos de imitar lo que hacen los católicos, de modo que vengáis a temerlos, a las estatuas, a las imágenes. Y de modo que vengáis a temerlos y a respetarlos, o sea, no los respetes ni les temas a esas estatuas, a esas imágenes, a esos dioses. Verso 5 de Baruch, capítulo 6. Cuando veáis pues detrás y delante de ellos la turba que los adora, decid en vuestro corazón: oh Señor, solo a ti se debe adorar. Y hablando de esto, cuando en el capítulo 22 de Apocalipsis, cuando el ángel terminó de revelarle el Apocalipsis a Juan el teólogo, Juan quiso postrarse delante del ángel, quiso adorar al ángel. Y no era una estatua, era un ángel real. Y le dijo al ángel: mira que no lo hagas, porque yo soy siervo juntamente contigo. Adora a Dios. No te inclines a mí. No te humilles ante mí. Yo soy consiervo tuyo. Adora a Dios. Y en el capítulo 10 y 11 de los Hechos, cuando Pedro fue a la casa de Cornelio, que ya estaba Cornelio esperando a Pedro para que le diera el mensaje que había dicho el ángel a Cornelio, que fuera a traer a Pedro a casa de Simón el curtidor, que se encontraba junto a la mar en la ciudad de Jope. Cuando llegó Pedro a la casa de Cornelio, Cornelio se hincó ante Pedro y Pedro dijo: levántate, que yo soy hombre como tú. Una enseñanza bien clara para el católico, que se inclinan ante el Papa y le besan la mano, y otros le besan los pies, y que le besan la mano al padrecito Luis Toro y a los padrecitos, al padrecito Rafita. No, no, si le da la mano para que se la bese Luis Toro, muérdasela, muérdasela. Ay, hermano Vargas, sí, para que le enseñe que respete a Dios, que el único que hay que rendirle homenaje, culto y veneración y respeto es a Dios. A ningún hombre, a ningún sacerdote, ni al Papa, ni a ningún ángel. Solamente a Dios. Y aquí dice: cuando veáis pues detrás y delante de ellos la turba que los adora, decid en vuestros corazones: oh Señor, solo a ti se debe adorar. Y luego dice en el verso 7: puesto que la lengua de los ídolos limada fue por el artífice, fue limada por el artífice la lengua de los ídolos, y muda se queda. Fue limada por los artífices y muda se queda, no se mueve. Y aunque están ellos dorados y plateados, son un engaño, incapaces de poder hablar. Ahí está hablando de, ese es el evangelio de Luis Toro, Rafael Díaz y Fernando Casanova, que se lo quieren enseñar al católico.
incapaces de poder hablar. Verso 8. Al modo que se hace con una doncella amiga de engalanarse cuando se va a casar, así echando mano del oro, los adornan con esmero. O sea, los católicos adornan con esmero a las estatuas, a los ídolos, como cuando la familia adornan a la novia que se va a casar, con esmero. Y luego dice el verso 9. A la verdad, los dioses de ellos, de los católicos, tienen oro. Espérenme. A la verdad, los dioses de ellos tienen puestas sobre la cabeza coronas de oro. Oro que después, juntamente con la plata, se la quitan los sacerdotes a los ídolos a fin de gastarla ellos para sí mismos. La plata y el oro que le ponen en la cabeza a los ídolos. Y aún lo hacen servir para engalanar a las barraganas, que vienen siendo las prostitutas de los sacerdotes. Dice, y a las rameras. Y a veces, recobrando el oro de ellas, adornan con él a sus dioses. O sea, se lo dan a las rameras y luego se lo quitan y adornan otra vez a sus dioses. Verso 11. Sin embargo, que estos ídolos no saben librarse del mojo, del orín y de la polilla. No saben, no pueden librarse. Se enmojecen, se apolillan. Y lo dice. Y después que los católicos los han revestido de púrpura, les limpian el rostro con motivo del muchísimo polvo que hay en sus templos. Tiene también el ídolo un cetro en su mano. ¿Sabe qué es verdad? Como lo tiene aquel que es juez o gobernador de un país, mas él no puede quitar la vida ni dañar al que le ofende. Ese ídolo, esa estatua no puede quitar la vida ni dañar al que le ofende. En una ocasión yo venía de predicar de la sierra de Zongolica y unos pueblitos que están allí en la sierra, en Veracruz. Algunos de ellos que prediqué, Tehuipango, Ameyalco, Tlaquilpa, Tepantla, Tazinga y otros más. Cuando veníamos allí pasamos por un freeway cerca de la capital de México. Hay unas colonias que están en la orilla y estaba un letrero grande con una manta grande, letras muy grandes, y decía: si usted se robó la estatua de nuestro patrono San Pedro, o si sabe quién se la robó, por favor, devuélvanosla o ayúdenos a recuperarla. Esos son los ídolos, los dioses de Luis Toro y Company. Ok, dice, tienen igualmente en su mano la espada, mas no se pueden librar a sí mismos de la guerra ni de los ladrones. ¿Ve? Por tanto,
por todo lo cual podéis echar de ver que no son dioses. No son dioses, son ídolos abominables. Verso 15. Y así no tenéis que temerlos, porque los tales dioses son como una vasija hecha pedazos que para nada sirve. Así son esas estatuas, esas imágenes. Como una vasija hecha pedazos que para nada sirve. Este es el evangelio de Luis Toro. Y luego dice, colocados que se hallan en una casa o templo, sus ojos se cubren, o sea, cuando los colocan en una casa o templo, enseguida sus ojos se cubren del polvo que levantan los pies de los que entran y salen. Al modo que al que ofendió al rey se le encierra dentro de muchas puertas, y como se practica con un muerto que se lleva al sepulcro, así aseguran los sacerdotes las puertas con cerraduras y cerrojos para que los ladrones no se roben sus dioses ni los despojen. Ya si con eso no entienden la necesidad. Este es el evangelio de Luis Toro. Verso 18. Les encienden también delante muchas lámparas, pero no las pueden ver. No pueden ver ninguna de ellas. Son los tales dioses como las vigas de una casa. Así el Espíritu Santo compara las imágenes, los ídolos, la idolatría, el catolicismo, el evangelio de Luis Toro. Así lo compara el Espíritu Santo. Y luego dice, les encienden delante de ellos muchas lámparas, mas no pueden ver ninguna de ellas. Son los tales dioses como las vigas de una casa. Y luego dice el verso 20, negras se vuelven sus caras del humo que hay en su casa, de los católicos que tienen ahí sus dioses. Sobre su cuerpo y sobre su cabeza vuelan las lechuzas y las golondrinas y otras aves, y también los gatos andan sobre ellas, sobre las estatuas, sobre las imágenes, y el católico prendiéndole velas, y Luis Toro y Fernando Casanova y Rafael Díaz enseñándoles a los católicos su evangelio, que es la idolatría. Y luego dice, por donde podéis conocer que los tales ídolos no sirven ni salvan, y por lo mismo no los temáis. Además de esto, el oro que tienen es para tener buena apariencia. Si alguno no los limpia del mojo, ya no relucirán, ni aun cuando los estaban fundiendo en el crisol, sintieron nada, ni dolor, ni nada. Y a pesar de que no hay en ellos espíritu alguno, fueron comprados a muy grande precio. Gente rica los compró, uno los hizo, otro los vendió, otro los compró y otros los adoran.
Bonito evangelio de Luis Toro. Verso 25. Llevados son en hombros como que no tienen pies, demostrando así a los hombres su vergonzosa impotencia. Avergonzados sean también aquellos que los adoran, los que los hacen y los que los compran. Por eso, si caen en tierra, no se levantan por sí mismos, ni por sí mismos se mantendrán en pie. Si alguno los pone en pie y les han de poner delante las ofrendas como a los muertos, estas ofrendas las venden y malgastan sus sacerdotes, y también sus mujeres roban para ellas mismas. No da nada de ello al enfermo, ni al huérfano, ni al mendigo, ni a la viuda. Y luego dice, verso 30. Los sacerdotes se están en las casas o templos de ellos, llevados rasgadas sus túnicas y rapado su cabeza y la barba, y con la cabeza descubierta, y rugen dando gritos en la presencia de sus dioses, como se practica en la cena de convite de un muerto. Los sacerdotes les quitan a los ídolos sus vestidos y los hacen servir para vestir a sus mujeres y a sus hijos. Verso 35. No pueden librar a un hombre de la muerte, ni amparar al débil contra el poderoso. No restituyen la vista a ningún ciego, ni sacarán de la miseria a nadie. No se compadecerán de la viuda, ni serán bienhechores de los huérfanos. Semejantes a ellos son las piedras del monte, esos sus dioses de madera, de piedra, de oro, de plata, confundidos serán sus adoradores. Y leemos el último. Como si tuviesen sentido aquellos que no tienen movimiento alguno, y ellos mismos, cuando lleguen a desengañarse, o sea, los católicos, los abandonarán, pues ningún sentido tienen sus dioses. Ese es el evangelio de Luis Toro, Fernando Casanova y Rafael Díaz. Y ese no es el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Ese evangelio no lo predicó Pedro, ni Pablo, ni Juan, ni Santiago, ni Judas. Nadie predicó ese evangelio. El verdadero evangelio lo predicaron los apóstoles, y es el verdadero evangelio que predicamos nosotros los cristianos lavados con la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. Invito a mis amigos católicos que ya despierten. Esos no oyen, el único que oye es Dios. Tienen orejas y no oyen, tienen ojos y no ven, tienen pies y no caminan, tienen manos y no palpan, tienen boca y no hablan.
No se pueden quitar una mosca, una telaraña. Despierta, mi amigo católico. Ven a Jesucristo. Jesucristo te ama, te quiere salvar, te quiere perdonar. Deja ese evangelio asqueroso, horroroso de la idolatría. Ese evangelio de Luis Toro, déjalo y ven al evangelio de Jesucristo. Ese evangelio que dijo Pablo, no me avergüenzo del evangelio, porque es potencia de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Ese evangelio que dijo Pedro, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Dios lo siga bendiciendo. Compártalo con mis amigos católicos, suscríbase, dele like. Vamos a seguir sacando amigos católicos de la idolatría. Que Dios los bendiga.